Que abran sus escrituras al Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, desde el verso 35 hasta el 41. Nuestro estudio de hoy se titula La ceguera espiritual. San Juan capítulo 9, del verso 35 en adelante. Dice así, hermanos, en la palabra del Señor. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos ciegos también? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Pueden sentarse, hermanos. El pasaje que hemos leído, hermanos, es la culminación de uno de los milagros más escandalosos que hizo Jesús. El maestro le había devuelto la vida a un hombre que había nacido ciego. Esto de haber nacido ciego tiene una implicación sumamente importante en este pasaje. ¿Por qué? Porque no se sabía en aquellos días de nadie que, habiendo nacido ciego, recuperara la vista. Esto llevaba a pensar que en aquel evento, que en aquel hecho tan portentoso, Dios tenía que haber participado. En la mente del ser humano no cabía otra posibilidad, por cuanto la ciencia no presentaba ninguna posibilidad de que aquello se pudiera dar de otra manera. Sin duda, aquel milagro era una manifestación del Dios vivo y verdadero. Y esto, hermanos, asustaba y molestaba a los fariseos. ¿Por qué les molestaba? Porque ellos eran parte de un culto muerto, lleno de reglas, de prohibiciones, de ceremonias, pero sin sustancia espiritual, pero sin una esencia espiritual que lo convirtiera en algo que pudiera transformar la vida del ser humano. Aquel culto muerto era un culto engañoso, creado, un culto religioso creado, hermanos, para beneficio de las autoridades religiosas. Por lo tanto, cuando el Dios verdadero se manifestaba, cuando el poder del Dios verdadero se manifestaba, como había sucedido en aquel milagro, ellos se encontraban fuera de lugar, innecesarios, insignificantes, y eso no les gustaba. Era muy doloroso y triste para ellos, hechos a un lado por el poder de Dios, quedar sin utilidad, sin propósito, quedar sin razón de ser cuando el poder del Dios verdadero se manifestaba como en aquel milagro maravilloso que acababa de suceder. Esto nos pone al tanto, hermanos, de una verdad comprobada mucho a través del tiempo. Siempre que el Dios verdadero se manifiesta, las religiones salen sobrando. Cuando el Cristo vivo trata con los seres humanos, de nada sirven las ceremonias ni los rezos. Cuando el Salvador del mundo se revela, es hora de adorar al Señor. No es hora de religiosidades, no es hora de ceremonias, es hora de adorar al único Dios verdadero. Y esto, hermanos, no ha cambiado a lo largo de los siglos. Precisamente por eso, hermanos, habían expulsado de la sinagoga a este hombre a quien Dios había devuelto la vida. Si ustedes leen todo el pasaje, se darán cuenta que una vez que aquel hombre se presenta en la sinagoga, ya viendo, ya recuperada la vista, los fariseos lo expulsaron.
expulsado y abandonado de todos, lo encuentra nuevamente el Señor. Pero este encontrarlo nuevamente, hermanos, es muy especial y nos demuestra a nosotros unas verdades muy interesantes de las que nos vamos a ocupar. ¿Cuáles son esas verdades? En primer lugar, que el propósito de los milagros es revelarnos a Cristo para que le adoremos. No podemos imaginarnos, hermanos, el impacto que produjo en la vida de aquel hombre el ver con sus ojos por primera vez. Había nacido ciego, había nacido en tinieblas y no podía formarse ni siquiera una parecida imagen de algo tan simple como una mesa o una persona o un árbol o un carro y sus caballos. No podía él, hermanos, formarse una idea de aquello por cuanto nunca había visto. Si no hubiera nacido ciego y en alguna etapa de su vida hubiera visto, pues hubiera sido más fácil que se formara ideas e imágenes de la realidad por cuanto ya las había visto. Pero este hombre, nacido ciego, no tenía forma de crearse en su mente una imagen. ¿Quién sabe, hermanos, qué pensaba él? ¿Quién sabe qué figuras dibujaba en su mente cuando le hablaban de una casa, cuando le hablaban de un niño, cuando le hablaban de cosas que estaban a su alrededor? Aunque tratara de imaginar algo, era una tarea casi imposible. Pero lo que vemos en este pasaje es que para el Señor, lo más importante, hermanos, no es que recuperara su vista física. Lo más importante es que recuperara su vista espiritual. Precisamente por eso, hermanos, en el verso 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo. Y hallándole, pero este hallándole, hermanos, no quiere decir que ocasionalmente le encontró una vez sano y que le habían expulsado de la sinagoga. Hallándole significa, hermanos, que Jesús salió a buscarle después de haber oído que le habían expulsado de la sinagoga. Salió a buscarle porque el Señor sabía que su obra con aquel hombre todavía no estaba terminada. El Señor sabía, hermanos, que aunque ya le había devuelto la visión natural, aún le faltaba lo más importante, recuperar la vista espiritual. Recuperar la vista que le abriera los ojos del Espíritu a la verdad eterna de Cristo Jesús. De poco le serviría, hermanos, a aquel pobre hombre recuperar la vista natural si no podía reconstruir su vida hecha pedazos por tanto desprecio, por tanto rechazo que había sufrido a lo largo de la vida por ser ciego. Si ustedes se fijan en el verso 34, una vez que lo expulsaron, los fariseos dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Esta era la idea, hermanos, que todo mundo tenía de este hombre ciego. Había nacido en pecado. El pecado lo tenía en esa condición. Por causa del pecado había nacido ciego. Y esto significaba rechazo, esto significaba desprecio. Y significaba tanto desprecio que aun cuando hoy este hombre ya veía, ya tenía su vista, el Señor se le había devuelto la vista natural, pero aún así no lo aceptaron en la sinagoga y lo expulsaron. ¿Por qué lo expulsaron? Porque aquellos fariseos seguían creyendo que aquel hombre, aunque ya veía, seguía siendo maldito. Había nacido ciego, había nacido en esa condición por su pecado. Jesús, hermanos, no podía dejar su obra incompleta. Jesús no podía abandonar a aquel hombre a su suerte ante tanta injusticia y ante tanta maldad. Y por eso salió a buscarlo y lo encontró. Pero es importante notar, hermanos, que el resultado de aquel encuentro es que aquel hombre terminó adorando al Señor. Aquel hombre, hermanos, rechazado por el judaísmo, había recuperado la vista
interior. Y se daba cuenta de que el hombre que tenía enfrente no era solo el carpintero Galileo que le había devuelto la vista, era Dios mismo y le adoró. Era el Señor y le adoró. Si ustedes se fijan, la palabra Señor en ese texto aparece con letras mayúsculas, porque significa Kyrios, el Dios eterno, el Dios verdadero, el Dios único y verdadero. Por lo tanto, hermanos, aquel hombre terminó adorándole. ¿Qué nos quiere decir todo esto a nosotros, hermanos? Nos quiere decir que la verdadera adoración nace de saber quién es Dios. Aunque la adoración incluye gratitud por los favores recibidos por parte del Señor, su verdadera motivación es reconocer que el adorador está delante de la presencia majestuosa, eterna, omnipotente y santa del único Dios verdadero, del Creador y Señor del universo. Adorar a Dios significa contemplar con la vista espiritual su grandeza, su perfección, su bondad. Adorar a Dios, hermanos, significa reconocer que Él no necesita de nosotros, no necesita de nuestro afecto, no necesita de nuestra reverencia. Si le negamos todo eso, Él seguirá siendo Dios. A Él no le pasa nada, pero a nosotros nos va a pasar de todo. David, hermanos, en medio de un momento de adoración, afirmó en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Con estas palabras estaba destacando, hermanos, en medio de su adoración. La vista espiritual le permitió a David en aquel momento reconocer su insignificancia junto a la presencia majestuosa del Dios eterno. Le permitió darse cuenta de que el ser humano es un punto insignificante en el espacio ante la grandeza y la magnificencia del Dios eterno. Sin embargo, hermanos, al mismo tiempo que el hombre descubre esa insignificancia, descubre también que ese Dios grande y majestuoso envió a su único Hijo para morir por él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El Dios, el grande y majestuoso, mandó a su Hijo a morir por el hombre insignificante. ¿Por qué? Porque Dios quería atribuirle grandeza al ser humano. Porque Dios quería traer a aquel hombre insignificante a la grandeza. Y este camino a la grandeza se inicia, hermanos, adorando al Dios verdadero. Se inicia reconociendo quién es ese Dios majestuoso. Dios quiere atribuirle esa grandeza al ser humano. Y debemos entonces, hermanos, afirmar algo para terminar con este punto. Las religiones pueden contribuir a una mejoría en el ser humano en algunos aspectos, pero lo que realmente va a transformar la vida de un ser humano es adorar a Dios. Al hombre no lo transforman las religiones, al hombre no lo transforman las ceremonias, al hombre no lo transforman los rezos. Lo que transforma al hombre es adorar al Dios verdadero. Adorarlo en espíritu y en verdad. Esto es lo que realmente transforma la vida del ser humano. Y el Señor dejó aquí demostrado que este era su verdadero objetivo, y aquel hombre, después de tanto sufrimiento, se convirtió en un adorador de Dios, con lo cual alcanzó la plenitud de su bendición. En segundo lugar, hermanos, este milagro nos demuestra que la presencia de Cristo anunciaba el juicio. Él mismo dice, para juicio he venido yo. Todos sabemos que Jesús ha venido para anunciar la gracia en términos de salvación, el perdón para los pecadores a todo el que creyera. El juicio final será al final de los tiempos. Este no es tiempo para hablar de ese juicio. Sin embargo, en este pasaje, Jesús mismo dice, para juicio he venido yo a este mundo.
¿Qué es lo que quería decir entonces con estas palabras? Quería decir que su presencia misma descubriría la incredulidad y la injusticia de los hombres, en este caso de los fariseos. Ellos no habían sido para nada misericordiosos con aquel hombre que había recuperado la vista. Lo habían juzgado y lo habían condenado en un solo acto. Ellos habían dicho: tú naciste en pecado, estás condenado al infierno, no puedes estar en la sinagoga. Pero la presencia del Señor, hermanos, les había demostrado su culpa. Encontraron culpable a aquel hombre de seguir al carpintero Galileo y lo expulsaron, negándole la bendición de congregarse junto con los demás, aunque ahora tenía derecho, pues ya no era ciego y podía entrar perfectamente en aquel lugar. Al decir he venido para juicio, el Señor quería decir he venido para denunciar la injusticia de los fariseos y su incredulidad, pues teniendo frente a sí al Mesías, no fueron capaces de creer en él. No fueron capaces de confesarle como el Dios verdadero. Imagínense que los fariseos eran tan presuntuosos de ser santos y buenos y perfectos, que le preguntan al Señor: ¿acaso nosotros somos ciegos también? Como diciendo: a nosotros no nos hables como le hablaste a este pecador, porque nosotros no somos eso. ¿Acaso somos nosotros ciegos también? Esta había sido una pregunta cargada de indignación por parte de los fariseos. Pero en realidad no era una pregunta, era un desafío, un reclamo muy fuerte y directo contra Jesús. Pero la respuesta del Señor es impactante. El Señor les dice: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué quería decir el Señor con esta respuesta tan irónica? Quería decir que ellos, conocedores como eran de la ley, debían saber también quién era el Mesías, cuándo iba a venir, qué características iba a tener, y por lo tanto hubieran identificado en Jesús al Mesías mismo. Es más, debían adorarlo como tal, pero no pudieron hacer ni una cosa ni la otra. El ciego que le había adorado había recuperado su vista natural y también la vista espiritual. Por eso le había adorado. Los fariseos, en cambio, ya gozaban de la vista natural, pero estaban ciegos espiritualmente. Tenían frente a sí al Mesías y no lo pudieron reconocer, porque su vista espiritual se había apagado. No existía, su ceguera espiritual permanecía en ellos y el Señor les estaba ofreciendo la vista espiritual y no quisieron recibirla. Hay un dicho que dice, hermanos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esto es exactamente lo que eran los fariseos. Ningún milagro convence a aquel que ha decidido rechazar a Jesús. Con dolor, con tristeza, nosotros nos damos cuenta de cómo hablamos a algunas personas de Cristo y ellos están empecinados en no creer. Ven las vidas transformadas de compañeros de trabajo, de familiares, de amigos, de vecinos. Ven el milagro y lo afirman incluso y dicen: es cierto, esta persona ha cambiado, esta persona es distinta. Lo miran con sus ojos naturales, pero espiritualmente están ciegos y no pueden reconocer que esto es obra de Cristo Jesús. Siguen rechazándolo y ese rechazo nace de creer que miran perfectamente. Según ellos tienen la visión perfecta. Tienen una visión tan perfecta que no tienen necesidad de Dios. Creen que ya miran bastante bien por sí mismos. Solo los que reconocen la falta de claridad en la visión que tienen
a ellos les es devuelta la vista a plenitud. ¿A quién el Señor le devuelve la vista a plenitud? Como aquel ciego, hermanos, que se encuentra en el capítulo 8 de San Marcos. A él le preguntaban, ¿puedes ver? Y él decía, sí, veo a los hombres, pero los veo como árboles. Tenía una visión sumamente imperfecta. Imagínense qué comparación. Está en el capítulo 8 de San Marcos. A él le dicen, ¿puedes ver ahora? Sí, veo a los hombres, pero los veo como árboles. Imagínense qué imperfecta era la visión de este hombre. Ya miraba, ya había salido de la oscuridad total, pero su visión era muy imperfecta. Entonces el Señor dice que le toca una segunda vez y entonces recupera la vista perfectamente. Esto es una ilustración, hermanos, de lo que le pasa al ser humano. El ser humano ya mira y cree ver perfectamente, pero en realidad mira a los hombres como si fueran árboles. Y no va a mirar perfectamente, sino hasta que se deje tocar por segunda vez por el amor de Cristo. El amor de Cristo ya lo tocó una vez, porque aún en el mundo, hermanos, el hombre goza de la misericordia de Dios. Nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que aún en el mundo Dios tenía misericordia de nosotros. Ya nos tocó una vez, ya mirábamos algo, porque aún en el mundo, hermanos, hay personas que dicen, es que Dios me ha bendecido, es que Dios me ha cuidado, es que Dios esto, es que Dios aquello. Ya miran, hermanos, pero miran a los hombres como árboles. ¿Hasta cuándo van a tener la visión perfecta? Hasta que reconozcan que no miran. Y entonces Dios los va a tocar por segunda vez y va a abrirles los ojos espirituales y van a ver por primera vez, van a contemplar la verdad de su vida y van a descubrir que alejados de Él no somos nada. Y van a descubrir que sin Dios no somos nada. Y van a descubrir que Él es el todo de nuestra vida. Y entonces comenzará la transformación de su realidad. Entonces comenzará el Señor a transformar la vida de cada una de esas personas. ¿Y dónde vamos? Donde hay muchas posibilidades de que se produzca este segundo toque del Señor que algunas personas necesitan. En la adoración. La adoración al Señor es fundamental. Una persona que adora al Señor está en la posición óptima para que el Señor pueda tocarle por segunda vez. Es por esto, hermanos, que durante el culto, que durante el servicio, nosotros debemos participar de la adoración, porque justamente ahí nosotros podemos recibir ese segundo toque de Cristo que puede transformar nuestra vida. Tengamos libertad para adorar al Señor. Tengamos libertad para adorarle no solo con la alabanza, pero también con la adoración, con la lectura de la palabra, con tantas formas en las cuales nosotros podemos hacerlo, incluso en la privacidad, en nuestra intimidad. Y el Señor, hermanos, va a tocarnos por segunda vez y nuestra visión será perfecta. Va a ser clara como nunca antes la hemos tenido. Hasta entonces nosotros vamos a saber quién es Dios y que adorarlo en nuestra paz, adorarlo en nuestra confianza, adorarlo en nuestro reposo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Cristo, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque ciertamente algunos de nosotros ya vemos, pero quién sabe, Señor, si a nuestra visión le falta perfección, le falta precisión. Es necesario que una vez más vengamos a ti y te busquemos, Señor, en adoración, para que ese segundo contacto contigo venga, Señor, a transformar nuestra vida plenamente. Para que ese segundo contacto contigo nos devuelva la visión que tanto necesitamos.
para ver las cosas con claridad. Ahí donde hay confusión, Señor, este segundo toque nos puede dar claridad para entender dónde estamos, qué debemos hacer para alcanzar aquel fin, aquel objetivo, aquella meta que queremos alcanzar. Gracias, Señor, por tu palabra, y que nuestros espíritus, Señor, se puedan gozar adorando y celebrando tu nombre en nuestra vida. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.